Dice, buenas tardes, Rafael. Soy Betty. Tengo una pregunta. Bueno, que si crees que es oportuna, me gustaría que la contestaras. Desde hace un tiempo me ronda la pregunta sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? En sí, como cuerpo, la entiendo, pero me gustaría saber qué es más profundamente. Desde que falleció mi padre tengo ese debate conmigo mismo. Lo mismo, no la estoy haciendo la pregunta correctamente, pero sí me gustaría que si te resuena me digas algo más. Gracias. Bien, Betty. Es posible que no pueda estar Betty hoy, pero dejamos la grabación. Ok. Vamos a partir del personaje, ¿sí? Porque solamente el personaje se plantea la pregunta por la muerte, ¿sí? Eh, la muerte como el final de la vida. Digo que solamente el personaje se plantea esa pregunta porque el personaje es la identificación con el cuerpo, ¿sí? Entonces, la muerte para el personaje es la muerte del personaje. La pregunta en cuestión es, ¿quién eres realmente? ¿Quién soy realmente? ¿Qué es lo que es realmente? Si soy un personaje, hay muerte, así como hay nacimiento. Si soy la identificación con el cuerpo, hay muerte, así como hay nacimiento. Nacimiento y muerte de un cuerpo, aparentemente, ¿sí? Porque ni siquiera el cuerpo, el cuerpo muere. El cuerpo sirve de abono para otros seres. Realmente la muerte ni siquiera en el plano físico existe, pero bueno, dejemos eso de lado. Entonces, la pregunta es, si soy un personaje, hay muerte. Inevitablemente voy a sentir miedo, porque este personaje no puede durar eternamente. Pero está la posibilidad de que esté confundido, de que toda mi vida aparente como individuo sea una confusión y no sea este personaje. Está esa posibilidad, ¿sí? Y entonces está la pregunta, ¿quién soy realmente? Si no soy este personaje, ¿quién soy? ¿Sí? Entonces, tenemos experiencias. Este personaje aparentemente tiene experiencias. La primera de las experiencias más básicas que tenemos es la del cuerpo y quedamos atrapados. El personaje mismo se alimenta de la identificación con el cuerpo. Él es esa identificación. En ese mismo momento también se experimenta la separación. Yo aquí, frente a un mundo inhóspito, otros aparentes personajes como yo aparente que también pueden morir. Los estoy viendo como cuerpos en donde hay una especie como de conciencia, pequeña conciencia atrapada en cada uno. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué es la muerte?
Pero esa es la percepción de un personaje que está identificado con el cuerpo y que se experimenta como separado de otros seres que también pueden morir, hasta los animales, aparentemente. ¿Sí? Fíjate o fijémonos que esta es una percepción totalmente fragmentada y caótica, totalmente fragmentada. ¿Sí? En donde yo no me reconozco en nada de lo que pasa. Y si alguien se enferma, no me gustaría que eso me pasara, porque considero que soy alguien diferente o parecido y me puede pasar y eso me da miedo. Entonces la consuelo porque eso me da miedo, que me pase a mí, ¿sí? Y siento lástima. Todo eso es una percepción fragmentada, es la percepción de la separación. Y allí no me reconozco en nada ni en nadie. Y la muerte, por supuesto, aparece como real, ¿sí? Existe la posibilidad de que esté totalmente confundido en una percepción fragmentada, en una experiencia de aparente separación, o creyéndome que soy ese personaje. Y la única manera de investigarlo, o la única manera de saber si lo estoy o no, es indagando, investigando ahora mismo en lo que soy realmente. Lo que soy realmente se me puede mostrar, se me puede evidenciar. ¿Sí? Lo que aparentemente se me evidencia como personaje es un mundo fragmentado, donde lo real cambia, constantemente cambia. Y en ese mundo fragmentado donde constantemente hay cambio, aparentemente unos seres nacen y otros mueren. ¿Sí? En ese mundo fragmentado soy hijo, padre, madre, esposo, esposa, lo que sea, tío, abuelo. ¿Sí? Todo eso es fragmentación. ¿Sí? Pero solo, y está la pregunta, solo lo que existe es cambio? Esa ¿solo lo que existe es cambio? Solo lo que percibo, todo lo que percibo es cambio, con estos sentidos y con la mente. Todo lo que percibo es cambio y eso lo percibo con los sentidos y la mente. ¿Sí? En ese mundo fragmentado, todo está cambiando. Pero no todo lo que percibo es cambio. Aquel que percibe que todo es cambio, no cambia. Aquello que percibe que todo es cambio, en lo perceptual, ese que percibe que todo es cambio, nunca cambia. Es. El personaje cambia, el cuerpo cambia. Aquel que percibe a un personaje que cambia, no cambia. Tampoco muere ni nace. La conciencia que soy, que se da cuenta que todo lo fenoménico cambia, esa conciencia que se da cuenta de que todo lo fenoménico cambia, nunca cambia. Ella nunca cambia. ¿Sí? Nunca cambia. Y esa conciencia está manifestando un mundo perceptual. ¿Sí?
Un mundo perceptual y mental. Mental porque a todo le doy significados y palabras. ¿Sí? Una abeja no se acerca a una flor diciendo, uy, voy a oler esta flor blanca. ¿A qué sabrá la miel? ¿Sí? Ni palabras ni significados. Entonces lo que percibo es un mundo de significados y palabras. Un mundo virtual. ¿Sí? Que cambia constantemente. Pero hay algo que se da cuenta del aparente cambio de todo, de todas las formas. Ese es lo que soy, es la conciencia. Ese no es el personaje. Porque ese que se da cuenta también se da cuenta de los cambios del personaje. ¿Sí? Se da cuenta de que le dieron una noticia y se puso triste. Se da cuenta de que se ganó un premio y se puso alegre. Tanto se da cuenta que crea una historia y recrea una historia y cree que es esa historia. Ese que se da cuenta eres tú. Pero eso que se da cuenta no tiene forma, no tiene forma. Si tuviera forma, moriría, cambiaría. Todo lo que tiene forma cambia, muere, nace, se transforma. Eso que tú eres no tiene forma. Lo que no tiene forma no puede morir ni nacer. La muerte, según la propia experiencia, es regresar al estado de ser sin forma, sin manifestación en la forma. ¿Sí? Y de esto podemos tener una pequeña demostración, por decirlo así. Algunos se estará preguntando, ¿va a ser una demostración en vivo e indirecto de la muerte? Pues aunque parezca increíble, sí, se puede. Solo es que recuerdes, entre comillas, que no es un recuerdo, el estado que no es un estado de sueño profundo. No hay yo, no hay personaje, no hay mundo, solo la conciencia en el estado de no manifestación. Lo que tú eres descansando del maldito personaje. Me liberé por fin del fulano de tal, de esa identificación, del drama de esa identificación. ¿Sí? Siempre el personaje tiene un drama. Descansando de todas las formas. El sueño profundo, el sueño sin imágenes, recordemos, me estoy refiriendo, digamos que hay tres estados, por lo menos para los que no han escuchado esto antes. Está el estado de vigilia, donde hay cantidad de formas que cambian. De repente me coge el sueño, el personaje ya no está, pero la mente sí, y las emociones. Y en el sueño con sueños, sueña que estás teniendo experiencias con cosas que no existen, imágenes, recuerdos, cosas que pasaron en el día, etcétera, etcétera. De repente llegas a un nivel en el sueño de sueño profundo sin imágenes, conciencia pura liberada de la forma. Literalmente muerte.
¿sí? Pero lo más maravilloso de todo esto, piénsenlo bien, lo más maravilloso de todo esto es que cuando tú te vas a la cama a dormir, a descansar, no te vas con miedo de que vas a morir, ¿sí? No te vas con miedo de que vas a morir, vas sabiendo que vas a descansar, te vas a liberar de ti, por fin, un momento de paz, ¿sí? Tanto que al día siguiente dices, uy, amanecí descansado. Si no amaneces descansado, es porque no llegaste al nivel de sueño profundo. Y entonces todo el ruido de las imágenes está presente todavía en tu mente, en tu cuerpo, aparentemente. Entonces amaneces estresado, amaneces muy cansado y si hay insomnio y no puedes dormir, peor. ¿Por qué no has podido morir en paz? ¿Sí? No has podido deshacerte del personaje. ¿Sí? Deshacerte del personaje es placentero, es gozoso, es pleno. Morir es plenitud. El problema es no poder morir y todavía hayan cosas sin resolver. Cuando alguien muere, aparentemente, que no hay otro, ¿sí? No hay otro que muera. Solo eres tú recreando, solo eres tú, no personaje, conciencia manifestando a alguien aparente que muere. Pero no hay nadie muriendo en el sentido estricto. Solo se está reencontrando con lo que es. ¿Y eso qué es? Eres tú. Solo se está reencontrando contigo. Porque tú y él o ella son la misma conciencia. Es lo que es. No están separados. Por fin se está liberando de tener que ser papá, mamá, hijo, fulano de tal, negociante, abogado, filósofo, lo que sea. ¿Sí? Tales cosas, tales formas no son malas, si no hay identificación. Si hay identificación, son una ilusión, pero no son malas ni buenas. Es lo que está pasando, aparentemente, pero no le está pasando a nadie, porque el personaje mismo es una ilusión y no existe. Pero él cree que le pasa a él y que ser abogado me define, o ser papá, o ser hijo, o ser lo que sea. Son formas que están pasando. El personaje cree que le pasan a él, pero no, no le están pasando a nadie. ¿Sí? Entonces, no hay muerte, no hay muerte. Aparentemente hay un personaje que parece que va a morir o que murió, ¿sí? Solo se está liberando de la forma que manifestó, en la que manifestó un mundo aparentemente afuera y un personaje que creía tener existencia independiente de todo.
Solo se está reencontrando con lo que es. Por eso es muy bonito ver casos de personas aparentes que mueren y quieren cerrar todo con todos, no dejar ningún cabo suelto. ¿Sí? Tienen esa disposición, aparentemente, porque ahí no hay nadie, es lo que pasa. Pero en cierta medida es la disposición que moviliza las cosas para que todo fluya. ¿Por qué hay tanto miedo hacia la muerte? Porque hay una identificación con el personaje muy fuerte y con el cuerpo. ¿Por qué hay tanto miedo a la muerte? Porque hay identificación con el personaje y con el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué hay tanto miedo a enfermar? Por eso mismo. Si realmente estoy identificado con el personaje, he olvidado que soy conciencia y eso para mí es un concepto que el personaje incluso lo puede repetir de memoria, pero no le es evidente. Entonces, la muerte implica una experiencia de miedo. ¿Sí? Si no hay ninguna ilusión, si no hay mente confusa, si no hay confusión, si no hay identificación con el cuerpo, entonces hay claridad. Entonces se evidencia lo que eres y no hay miedo a la muerte, porque no existe la muerte. ¿Cómo puede morir lo que nunca nació, lo que no tiene forma, lo que eres y lo que es? Esto es un sueño. ¿Cómo puede dar miedo despertar del sueño? Cuando vas a la cama todas las noches, ¿no vas con miedo a morir? ¿Sí? Sin embargo, mueres para el personaje, porque solo lo que es ilusión muere, solo lo que es forma cambia, pasa de un estado a otro, o si se quiere, como decían aquí en el chat, hay un estado de transformación en otro estado de transformación. La forma es transformación constante, ¿sí? Pero aquello que puede entender que la forma es transformación constante, no es transformación constante, es el que ve que eso es así. Eso que ve que eso es así, no muere. Y eso eres tú, no eres el personaje que se deteriora y muere. Siempre has creído que eres el personaje que se deteriora y muere. Puedes indagar en este momento y darte cuenta de que no es así. Aquello que se da cuenta no muere porque no tiene forma ninguna. No es este cuerpo, no es esta mente, no es un cerebro. Hay montones de cerebros en el cementerio. Tú no eres un cerebro. El cerebro es una interfaz, si lo queremos decir así. Tú eres aquello que ha manifestado esto.
este mundo de formas cambiantes. No estás separado de nada porque eres todo y has manifestado todo esto. En la aparente muerte de un personaje que nunca existió realmente, lo que sucede es que vuelves al estado de no forma, de no manifestación de la conciencia que eres, total plenitud, hasta donde sepamos si existe la reencarnación. De pronto, si hay un deseo no consumado, si ese deseo va a encarnar en otra forma, no tengo ni idea. Probablemente no sé. ¿Sí? Lo único que sé es que ese momento en el que te liberas del personaje es totalmente pleno. ¿Sí? Incluso en la vigilia pasa. En la vigilia puede pasar. Aquí en la finca, de repente, en un retiro, por ejemplo, la percepción se abre y alguien ve el paisaje, un árbol, y es como si lo viera por primera vez. Ahí no está el personaje. Es una muerte del personaje y es totalmente pleno. Puede que dure unos momentos o que sea más largo o que dure días. ¿Sí? Después regresa la inercia del personaje. Suele suceder. Por eso se dice que despertar es morir para la ilusión, para el sueño. Es despertar. La iluminación es morir para lo ilusorio. ¿Sí? Solo que sigues viendo formas, pero ya ninguna, con ninguna identificación. Sigues haciendo las cosas de la vida diaria, probablemente sigues siendo papá, pero no hay identificación. ¿Sí? Vamos a suponer que en esta forma en particular se dio ser padre, pero tú no eres padre. El ser se ha manifestado así, pero no es que tú seas eso, como no eres este cuerpo. El ser se ha manifestado como este cuerpo, pudo haberse manifestado como otro cuerpo, pero no soy eso, como algo particular. ¿Qué pasa? Que el ser padre es libre, es libre, es lo que está pasando, es libre de todo personaje, es lo que está haciendo. El personaje va a querer ser yo, ese es el sentido de mi vida, es que es mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, bla, bla, bla. ¿Sí? Todo es ahí, cuando lo coge, ya lo perdió. ¿Sí? Es el ser el que está haciendo. ¿Sí? A través de esa forma, mente-cuerpo. Pero tú crees que eres tuyo, mío, mío, mío. ¿Sí? Igual, eso es una ilusión, no es real y no ha pasado nada. Buena pregunta aquí de Oscar. Dice, ¿y si uno se quita la vida, el suicidio? ¿Sí?
¿Usted llega al sueño profundo porque lo decide? No. Cae en ese estado de sueño profundo. El personaje se hace a un lado y naturalmente sucede el sueño profundo. ¿Sí? El personaje, la ilusión no puede ser atacada porque no es real, pero el personaje en estado de confusión puede creer que puede atacarse a sí mismo. Y eso es lo que se llama suicidio. Con el fin de huir de algo que lo ha llevado a la desesperación. No es posible huir de nada. ¿Sí? Así como no es posible llegar al estado de sueño profundo voluntariamente. Ningún personaje puede alcanzar ese estado. Tampoco es posible huir de nada. Entonces, no sé, probablemente el personaje tenga que enfrentarlo, enfrentar eso de lo cual huye en otra situación, pero no sé. Eso implica que el personaje se resiste a la vida misma, ¿sí? Es como si alguien se resistiera a lo que pasa. Todo aquello de lo que huyes, tarde o temprano tienes que enfrentarlo, aparentemente, ¿sí? A ver, dice usuario, adelante. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes, Rafael. Hola. ¿Me oye? Sí, te Sí. escucho. Buenas tardes. La pregunta es sobre el proceso de la autoindagación. Em, ¿Tiene relación con lo que estamos hablando? Sí. no, no es. Es una pregunta ¿Con diferente. quién hablo? Cristina, perdón. Aparentemente. Cristina. Perdón. Sí. Ok. La pregunta es sobre el proceso de autoindagación. No sé si es ahora el momento. No sé si he cortado algo cuando he hecho la Bueno, pregunta. hazla y vemos a ver qué pasa. Sí, bueno, no es en relación con la muerte, es otro tema y es un poco por el tema del hacedor. Cuando Sí. realmente cuando me confronta un poco en el sentido de que no sé hasta qué punto, cuando la pregunta central de quién soy yo, que decía Ramana, cuando realmente se convierte en un hacer. Y también con cómo relacionarlo con la indicación que se da sobre el aquíétate, por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, porque Cuando, puede ser un obstáculo en algún momento las preguntas, me refiero ajá, en ese sentido, en que den más fuerza, en que sea como un hacer cuando es un proceso que se supone que cuando la mente está en quietud, que no puede ser las 24 horas del día, obviamente, ¿cómo qué puedes decirme sobre eso? Porque me crea un poco de confusión, ¿no? sí. Mencionaba sobre el hacedor. Claro, el hacer la misma pregunta de quién soy o desde dónde estoy viendo este espacio o desde dónde surge este cuerpo, por ejemplo,
ahí es como que el verbo mismamente ya implica una acción. Ujú. Sí, Entonces, ya comprendo. explico Todo lo que esto, quiero. Mm, vamos a encadenar tu pregunta con lo que mencionábamos. ¿Listo? bien. La idea de que soy el hacedor es la idea misma de que puedo hacer con mi vida algo, incluso suicidarme. Pero todo eso es confusión, porque no hay alguien que haga nada. La idea, por ejemplo, de que soy alguien, y en este caso, por ejemplo, ese alguien se considera un adicto, un borracho, y en efecto, como esa idea tiende a retroalimentarse, en efecto se emborracha, sale por la calle, lo coge un carro, ¿sí? Todo eso es confusión, parecido al suicidio de alguien que se siente el hacedor, pero no hay nadie haciendo nada. Sin embargo, la confusión produce confusión. La confusión proviene de creerme que soy el hacedor. Entonces, hay otra confusión. Tú me dirás si esto te responde la pregunta o no. Hay otra confusión y es pensar que si el cuerpo, si yo no hago algo, porque el mismo cuerpo tira hacia la acción, si yo no hago algo con este cuerpo, entonces no pasará nada. ¿Sí? Es un poco por ese lado que haces tu pregunta. Cuando el mismo cuerpo tira hacia la acción, en algún sentido, ¿correcto? No, la acción se está haciendo, Sí, pero no hay identificación con que nadie la esté haciendo. Eso más o menos lo tengo eh, claro. No sé. Es más por el sentido que refuerza, que muchas veces las preguntas de la autoindagación refuerzan más el sentido del yo. Es lo que me refiero en mi práctica, por lo menos. No sé sí. hasta qué punto no refuerzo esa sensación de yo, sintiendo que tengo que hacer algo para llegar a algún sitio, cuando lo que ya está ya. No, no es necesario llegar a nada, porque ya es en todo momento. Lo Ujú. único que la mente sale, no, no se puede estar permanentemente. Y no sé si estamos haciendo un objetivo Sí, sí. eh, con la misma pregunta de autoindagar, ¿no? Mira, si la indagación no lleva a la nada, sí, ocurre lo que dices. Si la indagación, ¿quién soy yo? Entonces me lleva de rebote al mismo personaje que trata de definirse sintiéndose separado y entonces trata de buscar quién es como separado, pues rebota y lleva al yo. Pero la indagación normalmente cuando es hecha, cuando sucede por sí misma, lleva a la nada que es. ¿Sí? Pero es fácil que ahí se cuela la mente. Cuando intenta definir la nada, sí. Pero en ese momento, cuando está la indagación, cuando sucede Ujú. y lleva a la nada, en ese momento la mente queda completamente quieta. Puede suceder lo que tú dices que después entra a la mente y define. ¿Sí? Y como efecto de rebote, al definir otra vez la identidad separada, que es la que define el personaje y la identidad separada. Sí, pero si la indagación sucede por sí misma, no lleva a ningún punto de referencia del personaje ni de la mente, total silencio. Ya después, lo que haga la mente con ello, pues de todo puede pasar. ¿Sí?
Pero Esto entonces no es... sucede con mucha frecuencia con otras prácticas, por ejemplo, la meditación. No medito porque ¿quién medita? Si yo medito, eso me lleva directamente al personaje, ¿sí? Sí. No practico yoga porque ¿quién practica yoga? Y eso implica que estoy bla, bla, bla. Eh, Todo lo que haga, si no lleva a la nada, al ser, rebota al personaje directamente y lo establece. Pero si seguimos por ese lado, entonces podríamos decir, no salgo más con mi novia porque eso refuerza el personaje. No hago el almuerzo porque eso refuerza el personaje. No hago esto porque refuerza el personaje. Y se vuelve una especie de puritanismo ascético no dual. Ujú, Estoy exagerando, ¿sí? La verdad es que en medio del almuerzo puede desaparecer el personaje. La verdad es que en medio de la meditación puede desaparecer el personaje. La verdad es que viendo un río puede desaparecer. Nunca se sabe. mm, Y la verdad es que todo puede reforzar el personaje porque el personaje puede cogerlo todo y hacer de ello algo. ¿Sí? Que tales prácticas no hay que para hacerlas porque eso te identificas con ellas y olvida que no eres el personaje, sino que eres la conciencia, que ya eres, entonces ¿para qué las vas a hacer? ¿Sí? ujú, La realidad es que esto no tiene fórmula, ni se trata de no hacer ni de hacer, porque nunca hay alguien quien haga nada, todo sucede. Puede suceder que alguien meditando de repente despierte definitivamente, alguien aparentemente, porque no hay nadie. Estoy hablando en términos relativos. Porque no hay un quit, no hay una, la clave de todo esto es que no existe la clave, que todo el universo, la conciencia, el ser, es totalmente creativo. No hay una fórmula, de tal manera que la mente no puede cogerlo y decir así es o así debe ser. ¿Sí? De hecho, también sucede lo que tú dices, que indagando se refuerza el personaje. Sucede ujú. mucho y entonces el personaje coge la indagación y la convierte en un método y de esa manera la esteriliza. Le sucede a casi todos los que comienzan a indagar. Y las primeras experiencias de indagación son wow, ¿sí? Porque los lleva directamente a la nada, ¿sí? Entonces no hay sino plenitud, no hay nada, ¿sí? Y una especie de pequeña muerte, por decirlo de alguna manera. Y luego entra la mente, se apropia de la indagación y la convierte en un método. Ahí queda esterilizado. ¿Sí? Por eso hay maestros de la no dualidad que nunca te hablarán de la indagación. ¿Sí? Pero la realidad es que el ser no tiene una fórmula. Por eso no hay enseñanza. ¿Sí? Y voy a decirlo de otra manera, el ser siempre estrena, nunca repite el mismo vestido. ¿Sí? No hay fórmulas. ¿Sí? No hay cosas que no deben hacerse o cosas que deban hacerse. ¿Sí? Siempre estrena. Nunca va a la fiesta con un vestido de ayer. ¿Sí? Eso hace que la mente quede loca, porque la mente quisiera controlarlo, saber cómo es y decir, es así y así no es.
¿sí? Pero incluso eso está bien. Es otra, es la tendencia de la mente que quiere definirlo. Puede darse una tendencia de una mente que sea muy activa, una mente-cuerpo dada a la actividad exacerbada e impulsiva, ¿sí? Mucho fuego ahí en ese cuerpo y requiera de meditación. ¿Qué voy a saber yo? ¿Sí? Hablo en términos relativos. De pronto se requiere que medite. No se sabe, nunca se sabe. O otra que requiera indagación. O otra que requiera un poco de todo, no sé. ¿Sí? Entonces, la pretensión de la mente, bueno, la pretensión es de la mente siempre, que quiere como perpetuar esos estados y tenerlos siempre, ¿no? Sí, Eso sí. es más de lo mismo. Sí, claro, claro. Pero también puede suceder que, a ver, te lo comparto como una experiencia. Durante muchos años asistí a reuniones presenciales porque era la manera de conectar con el silencio, ¿sí? Después iba al mundo, al trabajo y me volvía nada, ¿sí? Total caos. Pero eso fue necesario, aparentemente, hasta que dejó de ser necesario. No es bueno ni es malo. Así pasó. Porque además estaba el deseo. Entonces, ¿para qué reprimirse? No se basa en una especie de ascetismo, de que si voy a tal reunión voy a perpetuar el deseo de estar en silencio y ese deseo perpetúa un estado que quiero alcanzar y eso es malo y entonces no debe ser así. No, eso sería un ascetismo, además sería también represión, ¿sí? Después me di cuenta de que todo eso era también una experiencia que tenía que abandonar, porque nada me define, pero así pasó, ¿sí? Y en el punto en el que te quedas sin referencias hay total libertad, pero ese punto no es un luchar en contra de algo o un negarse a algo, ¿sí? Es solo permitir gentilmente, viendo con total claridad, hasta donde se pueda ver, porque durante mucho tiempo quizás no se pudo ver la necesidad de abandonar una referencia o esa referencia, pero tenía que pasar, ¿sí? No le podemos decir a un joven adolescente que no se enamore porque eso fortalece su referencia de ser un personaje separado. Ujú. Sí, lo que tiene que pasar gentilmente y tiene que dejarse gentilmente, ¿sí? Y en el caso del despertar, todas las referencias de un personaje se van a dejar gentilmente. A veces, hay veces reconozco que es un poco brusco, pero siempre hay una respuesta gentil al final, ¿sí? Entonces, se descubre que aquí no hay nadie, que nunca hubo nadie, que eso que fue un sueño, incluso incluido el despertar, ¿sí?
sucede por sí mismo. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Sí, la pregunta que hacen ahora me parece importante. Sí, al comienzo a través de la mente llegamos a la no mente, al comienzo, ¿sí? Porque realmente hay que liberarse de todo concepto, correcto. Bueno, es un decir, que no hay nada de que liberarse. En otro sentido, no hay nada de que liberarse, ni nadie que se libere de nada, ¿sí? Mientras esto no sea evidente, utilizamos la mente para salir de ella, según lo que cada mente, cuerpo requiera, que probablemente exista una mente, cuerpo, cuya inercia es tan fuerte que requiera, como diría Ramana, una casi que una disciplina espartana con el yo soy todo el día. No es mi estilo, sí, pero, pero no sé, de pronto puede haber una mente muy dura que requiera de una disciplina como algo temporal. Igual tiene que dejarlo. Mira, en el ser todo cabe, todas las posibilidades están abiertas, porque ni siquiera hay ventanas que se abran. El aire entra y sale constantemente. No hay conceptos, ¿sí? Entonces, probablemente en algún caso sea necesario. Ok. Esto mismo también se puede aplicar a la idea de vidas pasadas o de karma. Si tienes que vivir eso temporalmente como algo, como un sueño dentro del sueño, tendrás que vivirlo. Pero en últimas no se sabe. O sea, no hay alguien que reencarne, no hay alguien que tenga vidas pasadas, ¿sí? Si no existe nadie, si no hay nadie ahí que haga algo, ¿cuál vida pasada? ¿Sí? ¿Y cuáles vidas futuras? Todo esto puede ser una treta del personaje que le tiene miedo a la muerte, ¿sí? Entonces necesita reinventarse de alguna manera, que exista otra vida, ¿sí? Porque no quiero morir. Si no hay nadie en lo que pasa, no hay alguien que reencarne. Está la posibilidad, ya lo he dicho en otros audios, en otras reuniones, de que lo que encarne sea aquel que no enfrentó un asunto y entonces eso que no se enfrentó tiene que reencarar. Eso para esta mente cuerpo ya me quedó grande. No tengo ni idea, ¿sí?
No tengo ni idea. En ese sentido, me quedo corto. Prefiero ceñirme a lo que es aquí, a lo que aquí es experiencia directa. Entonces, probablemente exista. ¿Por qué no? No tengo ni idea. ¿Sí? Probablemente el que se suicida tiene que ver, eso va a tener ese deseo no asumido, ese deseo, no el personaje. El personaje nunca existe. Va a tener que vérselas con otra manifestación en otra mente-cuerpo. No tengo ni idea. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con el tiempo, pero el tiempo es una ilusión. El tiempo es una ilusión, el personaje es una ilusión, la muerte es una ilusión. Y todo esto va junto. Es increíble. Muerte, tiempo y personaje. En el sueño profundo no hay tiempo, no hay personaje, no hay muerte. Solo un personaje se plantea esos temas como un problema. Cuando tienes una experiencia, un atisbo, incluso en el estado de vigilia, de repente ves un paisaje y te quedas, no hay personaje, no hay paisaje, todo es uno, no hay tiempo, no hay mente, no hay muerte, porque no hay personaje. ¿Sí? Voy a ir contestando lo que aparece en el chat. Solo hay tiempo cuando hay personaje y eso implica que hay muerte, porque todo eso es fenoménico y el fenómeno es un fenómeno espaciotemporal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos enfocados en el fenómeno, que el fenómeno me define. Si murió mi papá, terrible. No, pero es que, ¿sí? Estoy enfocado en el fenómeno, metido de cabeza en el fenómeno me define. Estoy enfocado en la película. Aparentemente, porque no hay nadie enfocado, pero así se experimenta. Dirige la atención hacia adentro si se quiere indagar. No hay nadie aquí. Todo esto está pasando por sí mismo. ¿Sí? Ok. Adelante, Wilda. Hola Rafael, mira, yo te quiero preguntar eso que tú dices, la percepción fragmentada, o sea, porque la percepción fragmentada da lugar a ese mundo fragmentado, pero hay un solo lugar, eh, ¿cuál sería ese lugar desde que yo pudiera ver esa percepción de forma pura, de forma instantánea, de forma natural, sin tener que porque yo sé que la mente de algún modo hace que esa percepción sea fragmentada. Entonces, ahí es como, porque, por ejemplo, lo del paisaje, yo miro el paisaje y ahí puedo tener esa percepción pura, simple, instantánea, eh, eh, ¿cómo se llama? Con asombro, nueva, viva,
pero se mete la mente y ahí fragmenta. O sea, entonces es como, no sé cómo llegar siempre a esa, como tú dices, a esa percepción eh, pura, virgen, por Se decirlo mete de la alguna mente, manera. sí, se mete la mente y le coloca etiquetas. Paisaje, belleza, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Ya? Es lo que quieres decir, sí. Claro, porque, digamos, hay, hay como un punto, o sea, por decirlo así, hay bordear ese punto que es como la raíz y la Sí, fuente, pero como fíjate para lo que desde ahí llegar a eso, a esa percepción, o sea, que es lo que todos queremos, digamos, porque ahí mira, está la plenitud y ahí está la libertad, por decirlo, sí. no sé. No sé por dónde Mm. coger tu pregunta porque tiene como bastantes posibilidades de cogerla por todas partes. ¿Sí? A ver, esa realmente es la percepción directa, la experiencia directa, en la que tú eres todo. No hay una separación, no hay nadie separado. Tú, que no es alguien ni algo, que no tiene forma, es todo, manifiesta todo. ¿Sí? Esa es pero en este caso se da aparentemente, pero en ese momento no hay ni el concepto paisaje, ni belleza, ni nada. ¿Sí? Lo chistoso de todo esto es que eso ya es y ya es lo que eres. Y es lo que está sucediendo siempre. Entonces, el personaje que es como una luna y oculta el sol, se pregunta, ¿cómo ver el sol? Pues deja de tapar, deja de ocultarlo, ¿sí? Pero él no puede hacerlo. Tiene que ver el obstáculo que pone. El obstáculo que pone siempre es la mente que busca, la mente del buscador. ¿Cómo quiero yo eternizar el momento presente? Ya es una búsqueda, ¿sí? ¿Cómo quiero Sí. cogerlo, hacerlo mío? No puedes hacerlo tuyo porque eso eres tú. Por eso parece Mm, un chiste, parece un chiste. mm, sí. Y La mente como, se pregunta, ¿cómo puedo cogerlo y eternizarlo? No puedes porque ya eres tú. Todo lo demás es lo que pasa. Es ilusorio, es lo que pasa. No pone ni quita. Incluso cuando la mente le coloca la palabra paisaje y todo esto, las etiquetas, no importa, es lo que está pasando. Pero esa es la percepción directa, la experiencia directa, en la que no hay nada separado, no existe la separación. ¿Sí? Entonces, no puedes, el buscador siempre quiere coger lo que, ¿cómo puedo alcanzar el ser? Pero ya eres, ¿sí? es Pero como siempre lo mismo. dime cómo. No hay nadie que alcance nada porque ya es lo que es, ¿sí? Ya eres la ausencia del personaje. El personaje no es sino un sueño, es una luna que aparentemente oculta el sol y cree que su luz es propia, ¿sí? Fíjate que este es el comienzo de una búsqueda interminable, porque esto que dices en relación a una experiencia, a un atisbo de la eternidad,
¿sí? En la que no hay palabras ni pensamiento. ¿Por qué una persona se hunde en un vicio? Por ejemplo, porque tiene una experiencia de placer con alguna sustancia y en esa experiencia de placer no hay tiempo, no hay personaje, no hay mente y empieza a buscarla y a buscarla y a buscarla y cada vez que la búsqueda no la encuentra. Está buscando el pasado. Necesita una dosis más fuerte, ¿sí? Es el buscador en ese nivel de la inconsciencia, porque lo está buscando por el camino de la inconsciencia, en el que en lo que tú planteas es el nivel de la conciencia. Todavía de todas maneras hay inconsciencia porque es el personaje queriendo cogerlo para mí, Sí, ¿sí? sí. Si sucede el soltar, cuando veo ese movimiento del personaje queriendo cogerlo para mí, guardarlo para mí, si en ese momento sucede el soltar, lo demás ocurre por sí mismo. ¿Sí? Sí. Desaparece el buscador. Pero ese movimiento estará ahí hasta que tenga que estar. O sea, hasta que tenga su fecha de vencimiento. El hecho de que si lo puedes ver, ya no se desborda, no se vuelve compulsión. Si lo puedes ver, se suelta. Se suelta por sí mismo. No es que tengas que hacer nada, porque no hay nadie que haga nada. Si sucede el ver, sucede el soltar. Si no sucede el ver, seguirás en la búsqueda aparente, un personaje aparente, seguirá en una búsqueda aparente de algo que quiere conseguir porque cree que lo perdió. Y eso también tendrá fecha de vencimiento. Eso no tiene manera de postergarse indefinidamente. Tiene un punto de quiebre siempre. Es inevitable, porque es una expresión en la forma y la forma, ya lo hemos dicho, cambia. Aparece y desaparece, aparece y desaparece. Lo que nunca cambia eres tú, es lo que es. No es importante entenderlo porque no hay nada que entender. Sí, sí, Lo que eres sí, no se puede entender. Es sí. tan vasto. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, parece que se nos fue el tiempo. No hubo tiempo, no hubo personaje y tampoco hubo muerte. Entonces vamos a dejar ahí. Muchas gracias por las preguntas.
Bueno, bendiciones a todos. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias. Gracias.